Hola, hoy voy a hablarles acerca de los enfoques más importantes de eliminación de dióxido de carbono, cuáles son sus consecuencias en términos de desarrollo sostenible, sobre todo respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Gran parte de este trabajo se remonta a colaboraciones que he mantenido con la C2G y también con una red de investigación llamada Climate Strategies. Ahora estamos trabajando en una actualización de estos estudios. En primer lugar, voy a presentar los diferentes enfoques de eliminación de dióxido de carbono, cómo se diferencian de la categoría de eliminación de reducción de emisiones dentro de la terminología convencional de cambio climático, y después voy a presentar los objetivos de desarrollo sostenible y cómo estos enfoques de eliminación de dióxido de carbono pueden repercutir en la consecución de los ODS. Absorber o eliminar dióxido de carbono de la atmósfera implica diferentes enfoques. Unos son oceánicos. Hay dos: añadir materiales en los océanos que mejoren la alcalinidad y contrarreste la acidificación de los océanos, de modo que se mantenga la capacidad de absorber carbono por parte de los océanos. El otro enfoque, que es mucho más polémico y que quizás no sea ni siquiera posible, consiste en añadir una cantidad de nutrientes al océano para acelerar el crecimiento natural de algas que, a su vez, funcionarían como mecanismos de absorción de dióxido de carbono a través de un proceso natural. Es verdad que se puede acelerar potencialmente, pero cunden muchas dudas acerca de su viabilidad. En cuanto a las opciones terrestres, hay opciones similares para acelerar procesos naturales, por ejemplo, dispersando ciertos minerales tras haberlos molido para que reaccionen más con el dióxido de carbono de la atmósfera y consigan capturarlo. Otro enfoque que ha cobrado mucho protagonismo en estudios de investigación y en debates sobre políticas es la combinación de biomasa como fuente energética con procesos de captura y almacenamiento de dióxido de carbono. Se captura en la fuente, donde se emite y se almacena en repositorios subterráneos durante un largo periodo de tiempo. Por otro lado, plantar árboles también puede eliminar dióxido de carbono, aunque el sumidero biológico debería protegerse durante un largo periodo de tiempo para que siga funcionando como tal. Y para ello pues se necesitaría mucha forestación para lograr los objetivos que se están planteando en el ámbito de la actuación climática. No obstante, la forestación puede contribuir a eliminar dióxido de carbono también. Por último, tenemos enfoques puramente tecnológicos, es decir, contar con infraestructura industrial que utilizarían la energía y el calor para capturar directamente dióxido de carbono de la atmósfera a través de procesos químicos y físicos, tras lo que se trasladaría a un lugar donde podría almacenarse. Esta técnica se denomina captura de carbono directamente del aire y almacenamiento. ¿Por qué necesitamos abordar este tema de la eliminación de dióxido de carbono? Cada vez más nos damos cuenta de que la mitigación del cambio climático exige no solamente que se reduzcan emisiones de manera drástica y contundente, que es algo a lo que ya nos hemos comprometido, pero que se está poniendo en marcha de manera muy gradual en todo el mundo. Además de esto, necesitamos eliminar dióxido de carbono que ya está presente en la atmósfera. Por eso, en última instancia, se necesita combinar ambos enfoques, a saber, reducir emisiones de forma convencional y absorber dióxido de carbono de la atmósfera, porque así lograremos un nivel neto de emisiones
por debajo de 0, como pueden ver en este gráfico, y con un poco de suerte lo haremos lo suficientemente rápido como para que el calentamiento global se mantenga en niveles seguros a lo largo del siglo. El IPCC, el Grupo de Expertos Intergubernamental sobre el Cambio Climático, estableció una serie de trayectorias compatibles con limitar el calentamiento global a 1,5 grados, pero hay mucha incertidumbre acerca de cómo se recorren esas trayectorias, cuándo se alcanza el nivel neto de 0 y cuánto esfuerzo se necesita para lograr ese nivel. Por otra parte, también hay una gran cantidad de efectos secundarios y consecuencias accidentales asociadas a la eliminación de dióxido de carbono a una escala tan grande. Por un lado, tenemos pocas pruebas científicas acerca de los riesgos y efectos no deseados de algunas de estas tecnologías. Por otro lado, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que representan de alguna manera nuestra visión del mundo a largo plazo, lo que queremos como comunidad mundial. Gran parte de las deliberaciones relacionadas con la eliminación de dióxido de carbono se restringen a debates muy abstractos, científicos, que se mantienen de manera aislada, sin tener en cuenta lo que queremos, esta visión para el futuro. Hice un estudio hace 2 años con otros colaboradores que estamos actualizando en estos momentos para ver cómo podríamos combinar estos 2 ámbitos y ver hasta qué punto el conocimiento con que contábamos podría confrontarse con cómo estas diferentes opciones de eliminación de dióxido de carbono afectarían a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí tienen una radiografía de lo que conocemos y de lo que no acerca de los posibles riesgos, de los efectos positivos y negativos y de cómo se relacionarían estas tecnologías de eliminación de dióxido de carbono por un lado y los 17 ODS por otro. Como pueden ver, hay varios objetivos para los que ya sabemos más o menos cuáles serían las consecuencias de aplicar estos enfoques de eliminación de dióxido de carbono, hasta qué punto contribuirían o menoscabarían la consecución de estos objetivos. Y voy a mencionar 2 ejemplos, 3 en realidad, que ilustran a qué nos referimos. En primer lugar, el ODS 1, erradicar la pobreza. Por una parte, parece que la eliminación de dióxido de carbono a gran escala basada en el uso de la tierra, opciones terrestres, podría suponer un conflicto grave con respecto a la necesidad de recursos terrestres e hídricos como consecuencia de cultivar cada vez más biomasa, y esto afectaría desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables que además no cuentan con títulos de propiedad de la tierra. Por otra parte, se pueden diseñar instrumentos normativos que beneficiarán a los agricultores, y si estas medidas logran ayudar a los agricultores para que apliquen parte de estos enfoques, pues pueden ser positivas, pero si no se realizan de forma adecuada, también se puede generar un contexto de competencia desleal en el que las grandes empresas tendrían acceso más fácilmente a estos mecanismos de apoyo. Por otro lado, también cabe plantearse si el gasto público, el presupuesto público, cambiaría una vez que se aplicaran a gran escala parte de estos enfoques, y si el gasto acabaría desplazando, por ejemplo, la financiación que se destina ahora a aliviar la pobreza, o si, por el contrario, se produciría un beneficio a la hora de reducir los costos necesarios para reducir emisiones, que podría mejorar precisamente la financiación destinada a aliviar la pobreza. El segundo ejemplo tiene que ver con el ODS 2 para poner un punto y final al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar
la nutrición, además de promover la agricultura sostenible. De nuevo, hay varias incertidumbres que rodean pues, temas como la fertilización de los océanos, que podría afectar a la pesca. No sabemos cómo juzgar esos efectos con el conocimiento de que disponemos hoy. En cuanto a las opciones terrestres, también la producción de biomasa para bioenergía y captura y almacenamiento de carbono podría desplazar pues, la producción de alimentos, lo que a su vez podría producir fluctuaciones en los precios de los alimentos. Y una vez más desconocemos pues, cuáles serían los incentivos o medidas que se pueden aplicar para que estas opciones, por ejemplo, de bioenergía, no repercutan en la producción alimentaria local, puesto que estos incentivos pueden ser nocivos o pueden contribuir a limitar la repercusión que esta técnica tenga, por ejemplo, en la producción de alimentos. De nuevo, no contamos con un conocimiento suficiente que se base en una evaluación concienzuda acerca de si las diferentes opciones de eliminación de dióxido de carbono resultarían sostenibles y acerca de si éstas contribuirían o menoscabarían pues, la consecución de este ODS2. Otro objetivo que es bastante distinto de los que acabo de mencionar es el ODS 17, muy distinto de objetivos puramente de desarrollo medioambientales. En el ODS 17 se trata de fortalecer medios de implementación y de revitalizar las alianzas en pro del desarrollo sostenible. La mitigación, la aplicación de estas tecnologías podría en última instancia reducir el costo de mitigar el cambio climático, con lo cual se liberarían recursos que se podrían destinar a otros objetivos pertinentes. Por otra parte, los esfuerzos necesarios para mitigar el cambio climático se necesita aumentar de manera drástica y, por tanto, hay compromisos nacionales y actuaciones muy contundentes que necesitan ser ambiciosos para cumplir los objetivos en términos de mitigación. En nuestro estudio hemos evaluado diferentes instrumentos que se pueden aplicar a nivel nacional, por ejemplo, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Y otros enfoques que en última instancia podrían fortalecer la cooperación a nivel mundial para la mitigación y que podría repercutir de forma positiva para lidiar con el cambio climático de forma más eficaz y rápida. Aquí hay una serie de estudios que me parecen pertinentes en los que se abordan estas cuestiones de forma más pormenorizada. No duden en consultarlas si les interesa adentrarse más en este tema y, como ya he dicho, nosotros estamos actualizando estudios anteriores acerca de la repercusión que puede tener la eliminación de dióxido de carbono en los ODS. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias.